La relación entre Estados Unidos y México escala. En las últimas semanas algo cambió en la relación entre México y Estados Unidos. No fue un solo anuncio, no fue una sola decisión, fue una acumulación de señales que, vistas por separado, podrían parecer técnicas administrativas o coyunturales, pero vistas en conjunto muestran algo distinto. La relación subió de nivel. Todo empezó, como muchas cosas hoy, por el terreno técnico, llamémosle. La Federal Aviation Administration, la FAA, activó evaluaciones y alertas que en el papel son regulatorias, no son discursos políticos, no son amenazas públicas, son como procesos técnicos. Pero cuando hablamos de aviación, de conectividad, de confianza y de percepción económica, lo técnico nunca es neutral. Una evaluación de la FAA afecta rutas, inversiones, turismo, logística y por lo tanto afecta empleos, regiones y expectativas. Por eso, aunque no haya un discurso político explícito, el mensaje se lee en clave política. Y ese fue el primer indicio de que algo se estaba moviendo. Poco después vino el segundo nivel. México entregó a 37 presuntos criminales de alto perfil a Estados Unidos. Desde el gobierno mexicano se insistió con razón en que se trató de una decisión soberana, parte de su estrategia de seguridad nacional, nos dijeron. Pero desde Washington el gesto fue leído como cooperación. No hubo conferencia conjunta, no hubo un relato compartido, pero el mensaje fue muy claro. La coordinación existe, aunque cada país la cuente de manera distinta. Y aquí conviene detenerse un momentito, porque esto es clave. La relación México-Estados Unidos hoy no se define solo por los hechos, sino por quién controla la narrativa de esos hechos. En ese mismo periodo, Sinaloa volvió al centro del tablero, como ustedes han visto, no como anécdota, sino como símbolo, creo yo. El despliegue de 1,600 elementos militares y fuerzas especiales en zonas como Culiacán y Mazatlán fue presentado como una acción interna de seguridad frente a un repunte de violencia asociado al crimen organizado. Formalmente es una decisión doméstica. Contextualmente ocurre en el mismo momento que las evaluaciones técnicas, la cooperación judicial y el endurecimiento del lenguaje internacional se asoma. Y Sinaloa importa. Importa porque cada movimiento ahí resuena más allá del territorio. Resuena en Washington, resuena en agencias, en medios y en la percepción inclusive bilateral. Luego vino el tercer nivel. Esta semana, el Department of Defense, el Pentágono, colocó a América Latina, incluyendo México, en el centro de su discurso estratégico sobre crimen transnacional y seguridad hemisférica. No se anunció ninguna intervención militar, no se habló de acciones directas en territorio mexicano, pero el lenguaje cambió. Y en la política internacional, cuando cambia el lenguaje, cambian las prioridades. Cuando un tema pasa de agencias técnicas
a estructuras de defensa, no significa necesariamente crisis, pero sí significa escalamiento institucional. Significa que el asunto se mira desde más arriba y como si hiciera falta una señal más clara, llegó el cuarto nivel, la llamada telefónica entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. No conocemos todos los detalles, casi nunca se conocen, pero el hecho mismo de la llamada sí importa, importa muchísimo, porque marca el momento en que el tema deja de ser técnico, operativo o interinstitucional y entra al terreno del diálogo presidencial. La FDA, la cooperación judicial, Sinaloa, el Pentágono, la llamada presidencial. Ahora, no son hechos aislados, son señales acumuladas. Y aquí aparece la gran paradoja de la relación México-Estados Unidos. En los hechos, ambos países cooperan como pocas veces antes. Hay intercambio de información, coordinación en seguridad, acciones conjuntas contra redes criminales, al menos eso creemos. Pero en el discurso público persiste la desconfianza, persisten narrativas que hablan de presión, de concesión, de amenaza, persisten frases diseñadas para la política interna que son más importantes que para describir necesariamente la realidad. Todo esto ocurre mientras millones de mexicanos en el exterior, trabajadores, familias, comunidades enteras, viven las consecuencias de estas decisiones, aunque no estén sentados en las mesas donde se toman, ni en los foros donde se explican. Personas que trabajan en aeropuertos, en logística, en construcción, en servicios, personas que sostienen cadenas productivas binacionales, pero que rara vez aparecen en la narrativa política. Por eso, el mayor riesgo para México hoy no es la cooperación. El mayor riesgo es no explicar esa cooperación, no nombrarla con claridad, no definir sus límites, no controlar su narrativa. Porque cuando un país no explica lo que hace, otros lo explican por él y casi nunca lo hacen desde sus intereses. La relación México-Estados Unidos no se está rompiendo, tampoco se está redefiniendo formalmente, pero sí está entrando en una fase distinta, donde lo técnico, lo operativo, lo estratégico y lo político empiezan a alinearse en el tiempo. Ignorar esa acumulación de señales sería un error. Aceptar pasivamente su interpretación también lo sería. Por eso hoy más que nunca la conversación informada importa. Importa para México, importa para Estados Unidos e importa para los billones de personas que viven entre ambos países, los migrantes, los mexicanos en el exterior. Ese es precisamente el objetivo del programa de México en la piel.org. Entender, dialogar y participar activamente en una relación que ya subió de nivel. Te invito a leer el artículo completo en El Sol de México y a seguir esta conversación con nosotros en mexicoenlapiel.org. Gracias.